aurículo, se puede hacer un aurículo complejísima. Habéis visto el libro ese que os he dado. Y se puede extender hasta el infinito si relaciono el aurículo con el sistema neurológico y lo hago una reflexología. Lógicamente tengo materia para dar un año. Pero claro, eso es relleno para cobrar un seminario de muchas horas y cobrar mucho dinero. Porque el aurículo es tan sumamente sencilla que hoy salís de aquí sabiendo auriculoterapia. Porque es simple. El aurículo es un sistema micro holístico, igual que lo es la nariz, que sería ¿qué? Rinopuntura, o sería el pie, podopuntura, o sería la mano, manopuntura, o sería la cara, faciopuntura, o sería el cráneo, craneopuntura, o sería la barriga, dominopuntura. ¿Sí o no? Todo es susceptible de proyectarse el todo. Es una estructura hologramática donde todo está en todo. Hasta la membrana de la célula podría tratar todo. Concepto holístico, ¿de acuerdo? Pero, y aquí está el factor diferencial. La oreja no solamente es un sistema holístico, sino que además es un centro reflexológico de primera magnitud, porque la oreja se une a los 12 pares craneales. Con lo cual, a la acción energética del Qi y el Sue, voy a añadir la acción neuroendocrina del reflejo neurológico. Y la zona más inervada, la zona más directamente relacionada con todo el cerebro, es el apéndice auricular. Allí se juntan los 12 pares craneales. ¿Me seguís o no? Por eso, a la indudable acción de microsistema se le añade la acción reflexológica, pero no solamente reflexológica, como pretenden estos médicos cubanos, que yo les hice la introducción al libro, porque cuando les expliqué esto en Cuba se quedaron flipados y dijeron, claro, ahora lo entendemos. La oreja no es solamente un sistema reflexológico, como hablan todos los auriculoterapeutas occidentales, que han generado una disciplina médica que se llama auriculomedicina. ¿Entendéis? No es solamente eso. No es una técnica reflexológica, es además una técnica holística, pero que une a las dos. La teoría energocorrelativa holística nos dice que el individuo está formado por 4 sistemas, ¿no? La cúspide biológica es el sistema energético y el receptor de todo ese estímulo energético es el sistema vascular, que es la base de la pirámide, ¿no? Entonces tenemos un Sue y tenemos un Qi, ¿de acuerdo? El Sue es la base y el Qi es la cúspide biológica. Por lo tanto, biológicamente somos Qi-Sue. ¿Qué es Qi-Sue? Qi-Sue, ¿qué son? Las 2 sustancias fundamentales de la vida. El Qi hace circular al Sue. El Sue nutre al Qi. Por lo tanto, Qi-Sue es la organicidad. La organicidad, esto es, todo el completo es Qi-Sue. Porque si hablo de lo material, tendría que hablar de la piel, de los músculos, de los huesos, de los vasos. Para evitarme hablar de todo eso, hablo del Sue, porque el Sue es el magma que nutre todas las estructuras físicas, representa la materia. ¿Me seguís o no? Y el Qi, si hablo de Qi, tendría que hablar del Ting, del Shen. Como hay muchas energías, pues hablo del Qi como energía global. ¿Entendéis o no? Por tanto, Qi como energía global y Sue como materia global es el Tao vital. ¿De acuerdo? Entonces, los estímulos energéticos pueden provocar reacciones bioquímicas a nivel hemático. Eso es evidente, porque la sangre hace de matraz de laboratorio y el Qi hace de batería que da un estímulo y produce una electrosíntesis. Por lo tanto, energía y sangre, reacción electrolítica.
Pero en un individuo que tiene una estructura física y material, se necesitan unos transmisores y unos mediadores de ese estímulo. Por lo tanto, los que captan los estímulos es el sistema energético, los que los transmiten es el sistema neurológico, los que lo modulan es el sistema endocrino y los que lo reciben es el sistema hemático. ¿Captáis este principio? Muy importante tener en cuenta eso, porque entonces el sistema nervioso no es la cúspide biológica, como pretenden los neurólogos. El sistema nervioso es el puente de paso que necesita la energía para proyectarse en materia. De ahí que el sistema nervioso sea material y energético a la vez. Tiene estructura mixta, física y eléctrica. Por lo tanto, si Qi y Xue tratan la acupuntura, ¿qué parte me trata el sistema neuroendocrino? No hay ningún tratado en acupuntura antiguo o moderno que haga referencia a los trastornos neuroendocrinos. Porque el sistema neuroendocrino no tiene importancia fisiológica en acupuntura. Son vísceras curiosas. Esto es, capaces de absorber energía, pero ni producir ni transformar energía. Son rémoras energéticas. Y en el ser humano una gran rémora, porque el cerebro consume el 60% de la energía circulante en el ser humano. El TAN, el corazón, el cerebro, es una misma cosa. Por eso es mucho más importante, bajo el punto de vista fisiológico y por lo tanto fisiopatológico, la vesícula biliar que el cerebro. Sin embargo, sin cerebro no podemos vivir. Y sin vesícula sí, pero eso no tiene nada que ver. Yo estudio las energías humanas. Y las energías humanas, la vesícula biliar tiene mucho que decir, porque es un receptor transformador de energías. Sin embargo, el cerebro solamente las recibe, pero no las transforma. Por eso no hay un meridiano principal del cerebro, ni hay un meridiano principal de hipófisis. ¿Me seguís o no? El sistema neuroendocrino es el puente de paso que necesita la energía para proyectarse en materia. Por lo tanto, son transiciones del Qi y del Xue. Y no verás ningún tratado que trate ese aspecto. Sin embargo, si yo logro hacer un tratamiento integral, tanto del Qi como del Xue, como del sistema neuroendocrino a la vez, estoy actuando sobre los 4 niveles, con lo cual voy a potenciar mi acción terapéutica. ¿Me seguís? Y aquí tenéis precisamente la respuesta. ¿Acupuntura qué trata? Qi Xue. ¿Aurículo qué trata? Sistema nervioso y endocrino. Ahí tenéis, muro y antemuro corresponden al sistema neuroendocrino. Sin embargo, el pabellón auricular y la concha se corresponden con el sistema energético. Aquí lo tenéis muy claro. La oreja tiene 2 grandes planos. El plano externo, ¿lo veis? Que es el pabellón auricular, formado por el lóbulo, el antihélice, el hélice, todo eso. ¿Y aquí qué está? Aquí están los meridianos, el Qi, las articulaciones. Esto corresponde al Qi. Y luego tenéis un plano profundo, que es el Xue. Aquí, voy a dibujarlo para que lo veáis. Yo sé que todo esto es el plano externo, que se va a corresponder con la cabeza, con la columna, con las piernas, con los brazos. ¿Me seguís o no? Lo exterior. Y yo sé que esto, que es lo que se mete dentro de la concha, esto se llama parte externa y esto se llama parte interna. ¿Me seguís o no? La parte profunda. Aquí está, esto es el diafragma. El diafragma separa los órganos supradiafragmáticos de los infradiafragmáticos.
Lógicamente, como es un feto invertido, donde la cabeza está aquí, aquí abajo, ¿qué estará? ¿Aquí qué estará? Aquí, por debajo del diafragma, en posición fetal, ¿qué está? El corazón. ¿Y aquí qué están? Los pulmones. ¿No es eso? ¿Y aquí qué estarán? Los órganos productores de sangre. Aquí estará el estómago, el bazo, el hígado y el riñón. ¿Sí o no? Esto es los órganos infradiafragmáticos. Vosotros sabéis que el diafragma separa el pulmón, maestro, corazón y corazón, lo separa del bazo, el hígado y el riñón. ¿Sí o no? Todo lo que hay por encima del diafragma es impulsión del SUE, ki, y todo lo que hay por debajo del diafragma es SUE. ¿Sí o no? Calidad, cantidad, calidad y forma. La sangre tiene tres características: cantidad, calidad y forma. Bazo, páncreas es el responsable de la molemia. Hígado es el responsable de la calidad de la sangre y riñón es el responsable de los elementos formes de la sangre. Por eso el riñón rige la médula ósea, función hematopoyética. ¿Entendéis esto o no? Por lo tanto, cantidad, calidad y forma son los tres órganos sanguíneos. ¿Entendéis esto o no? Y los que están por encima son los que mueven esa sangre. Por lo tanto, la concha que representa. La concha que representa el SUE, ¿sí o no? Y el pabellón auricular que representa el ki, donde están los meridianos, ¿sí o no? Entonces, si esto representa el ki y esto representa el SUE, ¿dónde ubico el sistema neuroendocrino en la oreja? Es la pared que separa lo interior del exterior. Aquí. Esto, la pared que separa lo interior del exterior, esta pared, se llama el muro y el antemuro. Aquí es donde está el sistema endocrino. Y esa es la verdadera importancia de la oreja. Lo demás es una reflexología normal. Lo demás es un microsistema normal. Yo puedo tratar la cadera con la oreja y puedo tratar la cadera con la mano y con el pie y con el cráneo. Pero tratar la oreja y a la vez hacer un tratamiento, la cadera, y a la vez hacer un tratamiento neuroendocrino, solamente tengo acceso a través del aurículo. Con la acupuntura no tengo acceso. Porque el ki y el SUE tratan el ki y el SUE, no tratan el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino está proyectado en la pared que separa el ki del SUE. Ki de SUE. ¿Vais viendo? Entonces esto lo tenéis. Sistema nervioso y sistema endocrino son el muro y el antemuro, que es la parte de la oreja que separa aquí el SUE. Ahí tenéis, por lo tanto, cómo en ese área, que es el muro y el antemuro, están las suprarrenales, el ovario, el testículo, las parótidas, la mama, el tiroides, el tálamo, el hipotálamo, el cerebro. Esa es la verdadera oreja. Lo demás es un sistema holístico, como la mano, como el pie, como el cráneo. ¿Me entendéis o no? Y ese es el plus añadido a los reflexólogos. Junta el ki y el SUE y junta el sistema neuroendocrino. Con lo cual estoy haciendo un tratamiento en los 4 niveles. Pero hay que hacerlo simultáneamente. A la vez que tratas el ki y el SUE, tratas el sistema neuroendocrino. Y cuando quitas agujas, las que tienes en oreja las dejas semipermanentes. ¿Veis la diferencia? Por lo tanto, aquí tenéis el sistema energético y el sistema vascular, los voy a tratar con acupuntura.
Sin embargo, el sistema nervioso y el sistema endocrino los voy a tratar con oreja. Con lo cual estoy haciendo una terapia integral, tratando los 4 sistemas. De ahí la gran ventaja de la oreja. Pero, lógicamente, lo que vale de la oreja no es lo que os explican por ahí, de que si la columna que está en la tiene, que es importante, pero realmente importante es tratar el muro y el antemuro. ¿Me entendéis o no? Ahí está la clave. Bueno, pues entonces, para eso, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir. Ahí veis la oreja, que ya he visto que ya la habéis dado, la anatomía de la oreja, ¿no? La oreja tiene 17 partes, lóbulo, hélice, antielis, ¿eso lo habéis dado? Pues eso me ahorra mucho trabajo. Sí, bueno, si no lo habéis dado es igual porque es fácil. La oreja tiene 17 zonas, pero la más importante y que no se considera en esas 17 zonas es el muro y el antemuro. El muro es la pared del trago y el antemuro es la pared del antitrago. Esto que hay aquí es el trago, ¿de acuerdo? Y este que hay aquí es el antitrago. Trago y antitrago. El trago llega hasta aquí. Es esta semicircunferencia que hay aquí. Esta pared, que no se ve en esta proyección, lógicamente, sino que había que tener una tercera dimensión, esta pared se llama el trago. Y esta pared de aquí, hasta aquí, se llama el antitrago. Y ahí es donde vamos a ubicar todo el sistema endocrino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de hacer aurículo, tenéis que hacer varias cosas que os voy a explicar el método. Secuenciadas. Primero detectar el punto segment, luego chequear la columna, luego el sistema endocrino y luego los órganos internos. Por ese orden. Pero el sistema endocrino sobre todo. Y luego vais a tener que poner agujas donde os haga. Bueno, vamos a ir ya con la introducción. Tenéis que distinguir entre auriculoterapia y auriculomedicina. 2 términos totalmente diferentes. La auriculoterapia es la tradicional china, descrita desde hace milenios por la medicina tradicional china. Ya hay grabados de labradores y agricultores del siglo XIV y otros muchos que hacen referencia a que antiguamente ya se utilizaba la oreja para tratar las enfermedades. O sea que es muy antigua. Lo que pasa es que después hubo en Europa un movimiento que trató de cientificar esto y cayó en manos de un egocéntrico que era el amigo francés, como todo francés, un poco chauvinista, que dice que fue el inventor de la oreja, el amigo Noguier. Habéis oído hablar de Noguier, ¿no? Noguier es un médico francés que empezó a experimentar con la oreja y como era médico y neurólogo, hizo una teoría neurológica sobre la oreja, que me parece muy bien y que muchos seguidores, como estos médicos cubanos, le siguen, que me parece bien. Que pretender cientificar todo es bueno, pero lógicamente del cerebro por allí hay más pueblos. Y ese pueblo es el que no se estudia en medicina occidental, que es el sistema energético. Entonces Noguier, que era médico francés, empezó a investigar y le dio aspecto neurológico a la acupuntura, haciendo unos estudios bastante complejos sobre el reflejo auriculo-cardíaco, en fin, una serie de... que es lo que se llama el aurículo de Noguier, que eso es lo que ponen aquí. Que eso es complicarse la vida a lo tonto, pero bueno, cada uno que busque después sus recursos. Pero los chinos hace milenios estaban hablando de una oreja con 110 puntos, que es la cartografía que se ha probado últimamente. 110 puntos que ahí están de acuerdo todo el mundo en esos 110 puntos, que representan la estructura energética y física de un ser humano durante un proceso embrionario. No sé si son los 3 meses o 4 meses del embrión, donde está en posición fetal, encogido, con los brazos, las extremidades superiores muy largas y las extremidades inferiores cortas, proceso embrionario que se asemeja a un feto invertido con las extremidades muy largas, extremidades superiores.
ese feto, cuando nace el individuo, ese recuerdo embriológico queda a nivel de la oreja y la oreja representa el embrión. Por lo tanto, entra de pleno en el movimiento agua. Por eso la oreja pertenece al movimiento agua, el oído pertenece al movimiento agua, etc. ¿Veis? Esa estructura de feto invertido es la que se considera sistema holístico. Entonces Noguier creó la escuela de auriculomedicina porque uno de sus discípulos, el doctor Cobas, habéis oído hablar del doctor Cobas, muy famoso, fue muy famoso hace cuando el rey era príncipe, todavía no en época de Franco, o sea que era el médico de la familia real, el doctor Cobas, y trató a las infantas del síndrome borbónico, las trató con aurículo y parece ser que con éxito, porque cuando nacieron eran bastante más atrasadas mentales que ahora, porque tenían el síndrome borbónico. El síndrome borbónico era el síndrome de consanguinidad típico de los borbones, porque como se relacionaban entre ellos y no tenían, pues tenían. Y Cobas las trató, sobre todo a las princesas, y con éxito, porque apenas se las nota. Cuando de chiquititas eran semimongólicas, o sea que era evidente el síndrome borbónico. Entonces el rey, en agradecimiento al doctor Cobas, inauguró el primer congreso de auriculomedicina en Palma de Mallorca y, claro, Cobas, como era discípulo de Noguier, pues era un auriculoterapeuta reflexológico. Y entonces incluyeron la auriculomedicina, el aurículo como especialidad médica, y dentro está como especialidad médica. Entonces, pero dentro de la neuroreflexología. ¿Entendéis? Eso no tiene nada que ver con la aurículo tradicional china. Pueden ser complementarias, una cosa no excluye a la otra, pero vosotros vais a estudiar aurículo medicina tradicional china. Y además bioenergética. Bioenergética es el aporte que nosotros damos sobre el muro y el antemuro. ¿Entendéis o no? Los chinos no tienen ese aporte. Ellos, si vosotros veis una lámina de aurículo, veis que ponen el punto cerebro, el punto tálamo, y lo ponen de frente. Lógicamente, aquí ponen cerebro, aquí ponen suprarrenales, lo ponen así porque la lámina te da 2 dimensiones, no te da 3. Pero lógicamente no está ahí. Si utilizas agujas, bien, porque al clavar llegas. Pero si utilizas semillitas, ya no llegas. Con lo cual ya no está ubicado ahí, está ubicado aquí. ¿Entendéis o no? Si tú utilizas un objeto punzante, una aguja, da igual que lo pongas próximo que no, porque vas a penetrar. Pero si utilizas algo que no penetra, tienes que ponerlo justo encima del punto. ¿Entendéis o no? Por eso el sistema endocrino no está en el plano, en este plano. El sistema endocrino está en el muro y el antemuro. ¿Captáis? Ese es el gran aporte y el que os permitirá tener buenos resultados. Bien, entonces, generalidades. Cada vez que hay una lesión en cualquier parte del cuerpo, se va a producir un punto reactivo varosensible a nivel de la oreja. Esto es, tú vas por la calle y te das un golpe en el codo, y en el momento que te das un golpe en el codo, que hay una reacción aguda al organismo, va a aparecer un punto reactivo en la oreja en la zona codo. Y además, va a aparecer una alteración cromática del iris, va a aparecer una alteración de la saburra de la lengua, va a aparecer una alteración de la mucosa interna de la nariz simultáneamente. Con lo cual puedes diagnosticarlo a través de un reflejo endonasal, que hay unos daneses ahora que están desarrollando diagnóstico endonasal. Puedes diagnosticarlo a través de la observación del iris, puedes diagnosticarlo a través de la oreja, porque una misma causa se multiplica en los diversos sistemas holográmicos. ¿Entendéis o no? Lógicamente, de todos ellos, el más factible de diagnosticar es la oreja, porque el iris exige
una ampliación y una observación bastante profunda. La lengua no es rápido el reflejo, sino que tarda, con lo cual más en los procesos crónicos que los agudos. ¿Me vais cantando? Porque la modificación de la saburra lleva un plazo de tiempo, sin embargo el punto reactivo es inmediato. El proceso agudo o crónico de vacío de plenitud conlleva la aparición de un punto reactivo en la oreja. Me da igual plenitud que vacío. Alteración. Y ese punto reactivo en la oreja se caracteriza por un incremento de ki, sea vacío o plenitud. ¿Me seguís o no? Y en el momento que hay más ki en ese punto que en el resto, ¿qué va a ocurrir? Con un detector simple vas a detectar el punto. Porque según te aproximas a la zona que tiene más energía, disminuye la resistencia. Y al disminuir la resistencia se incrementa la intensidad. El aparato suena más, o se levantan más luces, o más intensidad. Porque vosotros sabéis, creo que lo sabéis, ¿no? Habéis la regulación energética, ¿no? Intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. Si la resistencia disminuye, con el mismo nivel de voltaje, se incrementa la intensidad. Y al incrementarse la intensidad, el aparato suena más. O se enciende más luces, o se levanta más la aguja. Contra más energía haya, más se levanta todo. Porque la energía es antigravedad. La energía lo sube todo. ¿Entendéis este concepto o no? Por lo tanto, más luces, más sonido, más elevación de la aguja. Eso es un microamperímetro. Lo que mide el aparato de biomedición y los aparatos de detección son microamperios. Porque tienen un voltaje común de una pila, lo único que miden es la resistencia. ¿Lo entendéis o no? Intensidad es igual a voltaje por resistencia, partido por resistencia, ¿no? Si esto es común, 6 voltios, con la sonda tú lo que estás midiendo es resistencia, porque esto es una constante. Las variables son estas, ¿sí o no? Y esta variable, que es lo que te mide el aparato te mide en microamperios, intensidad, va a depender de esto. Si esto baja, esto sube. ¿Entendéis o no? Si esto es 3, ¿aquí qué me da? 2. Pero si esto es 4, ¿aquí qué me da? 1,5. Y si esto es 5, aquí me da 1,3, etc. Contra menos resistencia, más intensidad. Esto es. Suponeros que tenéis la piel. La piel normal ofrece más resistencia que el meridiano de acupuntura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la piel normal ofrece más resistencia al paso de corriente de bajo voltaje que el meridiano de acupuntura? Porque el meridiano de acupuntura tiene más energía. Y al tener más energía ofrece menos resistencia. ¿Me seguís o no? ¿Y por qué el meridiano de acupuntura ofrece más resistencia que el punto de acupuntura? ¿Por qué? Porque el punto de acupuntura tiene más energía que el meridiano de acupuntura. Por lo tanto, ofrece menos resistencia. Por eso, según te aproximas al punto, sube más la aguja. ¿Me seguís o no? ¿Y por qué el punto de acupuntura ofrece más resistencia que el punto PREP, que el punto reactivo? ¿Por qué? Porque el punto reactivo tiene mucha más energía. Y al tener mucha más energía, tiene menos resistencia. Y al tener más resistencia, hay más intensidad. Intensidad, ¿qué es lo que te miden los aparatos? Intensidad, ¿qué es lo que te miden los aparatos? Es igual a voltaje partido por resistencia. Si yo doy 12 voltios a un individuo y el aparato se dispara, es porque hay poca resistencia.
¿Me seguís o no? Y si hay poca resistencia es que hay mucha energía. Contra más energía, menos resistencia. ¿Entendéis el concepto? Contra más energía, menos resistencia. Ese es el fundamento de todos los aparatos de biomediciones. Desde los radioracos que valen 100 euros hasta aparatos sofisticadísimos que valen 18.000 euros. El Mora, el Quantum y todos estos que están de moda por ahí, bueno, estaban, porque se ha visto el fiasco, ¿no? Que no hace falta gastarse tanto para tener los mismos resultados, por muy aparente que sea el aparato. Había uno en México, DF, que estuve en un congreso y era espectacular. Era un aparato, coño, que se te cura nada más que te pones en contacto con él. Te ponía 24 ventosas, como si fuera un electro. Te las pegaba a los puntos, acostado en una camilla, le daba un botón y salía la gráfica radiodraco y los puntos debajo para regular. En 30 segundos. Espectacular. Pero valía $20.000. Pero bueno, hay muchos en Estados Unidos, es la repera. En Miami se está estudiando en todas las universidades de medicina y de ciencias biológicas, se está estudiando el método de radiodraco, con todas sus variaciones. Le llaman miles de nombres. En Cuba le llaman el método BIMET, de biomediciones propio de los cubanos que lo han inventado. Estamos en la época de las biomediciones. Y llegará el día que metan a un individuo en una cámara y le den unos estímulos eléctricos para regularle y que salga curado, si es que nos da tiempo. Entonces, lo primero que hay es incremento de energía. Y al haber incremento de energía en un punto, con un detector de aurículo, que es aquel que hay allí, pasas, y según pasas, el aparato hace bi, ya está. ¿Me entendéis o no? El aparato tenéis que seleccionarlo a un nivel de sensibilidad propio de cada individuo, tenéis que buscar un punto de referencia en el sonido, y el punto de referencia que te marca el límite va a ser el segment, ya hablaremos de esto. Entonces yo localizo el segment, o el riñón, porque el punto riñón de oreja es el que más reactivo tenía que ser, porque oreja-riñón, ¿me seguís? Es el punto dominante. Así como el punto dominante de la lengua, ¿qué sería? Corazón, punta de la lengua. Y el punto más dominante del ojo, ¿cuál sería? El hígado. El punto más importante de la oreja, bajo el punto de vista energético, es el punto 95, que es el riñón. Por lo tanto, si yo detecto el riñón o el segment, los dos tienen el mismo nivel de intensidad, con un aparato, y yo me fijo en la intensidad de sonido, yo sé que todo lo que sobrepase ese sonido es patológico y el que no, no. Entonces, aquí juega mucho más importante el sonido que la vista, el oído que la vista. Porque la vista la tienes que tener en el paciente, no en la oreja. Que es un aparato electrónico de detección. Si os dais cuenta, tiene un vástago escamoteable. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque el punto barosensible, al haber más energía, hay más dolor. Y esto es un muelle que está atarado a 180 gramos por centímetro cuadrado de presión, que es el umbral del dolor. Con lo cual, si antes de llegar al final el individuo hace el signo del guiño, ahí le duele, ese es el punto reactivo, si no, no. Por eso tú no puedes mirar a la oreja, tienes que guiarte por el oído. Entonces estás chequeando, pero estás mirando al paciente. Y cuando llegas al punto reactivo y el punto reactivo hace pi, igual que el aparato este, no pasa nada. También me pasa a mí. Entonces, ¿qué pasa? Llegas ahí, y lo mío es peor que estoy dando clase. Llegas ahí y hace... y a la vez empiezas a apretar.
Y si te confirma la detección electrónica con el signo de guiño, inmediatamente ya apuntas el punto, ese es un punto reactivo. Y si no, no es reactivo. Porque electrónicamente puede haber enmascaración, pero la palpación no hay enmascaración posible. El punto reactivo, si es doloroso, es reactivo. A no ser que haya una lesión previa. Entonces llega una fase del acupuntor auriculoterapeuta que esto ya no lo utiliza. Utiliza esto. Que es lo mismo, pero de presión. Entonces empieza a hacer chequeos, sabe dónde tiene que hacerlo, claro, lógicamente. No lo hace indiscriminadamente, porque si no la oreja a los 5 minutos sería... Tienes que ir un poco más selectivo. Entonces ya vas y haces pum, 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 y si llegado al final hace así, ¿entendéis o no? Por lo tanto, el método diagnóstico en principio es electrónico. Por eso de que el incremento de energía reduce la resistencia y el aparato suena más. ¿De acuerdo? Segundo, dolor a la palpación. Dolor a la palpación porque plenitud es igual a dolor, ¿sí o no? Con lo cual puedo diagnosticar electrónicamente y confirmarlo con la presión, ¿sí o no? Tercero, mayor afluencia de sangre, ¿sí o no? Porque si hay ki, hay sue. Y esa mayor afluencia de sangre algunas veces es evidente a simple vista. Y aparecen unas pitequias rojas que te indican que es el punto reactivo. Algunas veces, no siempre. ¿Me seguís? Consecuentemente, el cambio de coloración puede ser un diagnóstico. Y, en última instancia, incluso puede haber pequeñas erupciones o ampollas que indican que haya una gran plenitud. Por lo tanto, el diagnóstico puede ser electrónico, por presión y visual. Visual. Hay una lámpara muy intensa de luz que utilizan algunos especialistas de oreja, que lo ponen detrás del pabellón auricular, extienden el cartílago auricular y a través del trasluz ven los puntos reactivos. Lógicamente, nada más pueden ver lo que es las articulaciones y los meridianos, o sea, la columna, los brazos, las piernas, pero no pueden ver los órganos internos, porque los órganos internos tendrían que meter la luz por dentro de la mastoides y eso no puede ser. Pero lo que es el pabellón auricular sí que ven. Si hay una lesión de epicóndilo, si hay un dolor de rodilla, ven dónde están los puntos reactivos. Es una detección visual, una luz potente por detrás del pabellón auricular. Y en el año 99, ya va a hacer 12 años, la última vez que yo estuve en China, estuve en Kunming. Kunming es la capital de un estado que se llama Yunnan. Yunnan es más grande que toda España, solamente una provincia. Y allí es donde se fabrica la mayor parte de la fitoterapia china, porque es un clima tropical a 3.000 metros de altura, que está en la ladera del Himalaya. O sea que tiene una vegetación exuberante, porque es tropical y es Himalaya. Y fuimos a hacer allí un curso de prácticas, porque allí utilizan mucho más la fitoterapia y el aurículo que la propia acupuntura, porque claro, tiene más recursos de este tipo. Y el profesor de aurículo, que era un venerable anciano, había descubierto un líquido, como un betadine, que con un pincelito lo daba en la oreja del paciente, esperaba unos minutos que se secara y los puntos reactivos aparecen de coloración oscura. Claro, tiene su lógica. Vete a saber ese punto, pero bueno, es una materia de investigación que cualquier bioquímico, cualquier biofísico daría con la clave enseguida. Porque si resulta que hay mucha energía y mucha sangre, si yo tengo
un líquido que tenga iones de hierro, pues puede ser que ese hierro en forma iónica se asiente en las zonas que más energía y más sangre haya. Cuando se seca, un isótopo radioactivo, por ejemplo, puede ser que se vaya a la zona que más sangre haya. Van a fijarse en las zonas que más sangre haya. Teóricamente es posible. Y tenía éxito con su aurículo porque claro, acertaba casi siempre. Y le dijimos, bueno, maestro, ¿esto qué? ¿Nos lo va a enseñar o no? Y decía, $1.000.000. $1.000.000. Están materializados hasta el metro. Allí tienes que pagar hasta por respirar. Lo que es la filosofía y lo que es la realidad de los chinos, ¿no? Están en un plan, joder, que no hay aguante. Pues debió de alguien comprar la patente, porque ya me han dicho que ahora en Pekín lo están utilizando, en Beijing, con lo cual pronto lo van a traer para aquí, ese líquido, y a ver si es radioactivo, si no es radioactivo, a ver qué condiciones tiene ese líquido. Porque para que fije partículas o isótopos de hierro en una área determinada tiene que haber un componente radioactivo, que yo no sé si será dado de paso o no dado de paso. ¿Entendéis o no? Pero efectivamente, ese era uno de los métodos de diagnóstico que utilizaba. Luego limpiabas la oreja y se acabó. Pero aparecían nítidamente los puntos más oscuros con los puntos de mayor concentración de sangre y por lo tanto de energía. Porque si hay sangre hay energía. Aunque sea a nivel microscópico, pero lo hay. ¿Entendéis? Por lo tanto, esos son los métodos diagnósticos. Diagnóstico electrónico, sensitivo y visual. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que pudierais utilizar los tres. ¿Cómo se hace el tratamiento? Bueno, el tratamiento hay muchas maneras de abordarlo. El tratamiento, yo os voy a decir, para mí lo que es ideal. Lógicamente aquí cada maestrillo tiene su librillo, cada maestrillo tiene su propia experiencia, pero yo os digo mi experiencia. Para mí, cuando mejor resultado me dio el aurículo es cuando lo hacía simultáneamente con la acupuntura. Entonces, ¿qué hacía? Normalmente, como la acupuntura es en decúbito supino, porque si no tengo que estimular ningún punto de la espalda, meto los puntos de la espalda transfisiantes y acuesto al paciente, con lo cual le pincho la parte anterior, siempre acostado. Eso hace que el paciente, al estar acostado, tú tengas una silla de ruedas que te permita ir alrededor del paciente y yo me aproximo a la oreja del paciente, una vez que está pinchado, y empiezo a hacer la detección auricular. Y según voy haciendo, voy clavando agujas. Las agujas que me dé la detección. Y esas agujas, más pequeñitas, más finitas, permanecen simultáneamente con las agujas de acupuntura a los 20 minutos. ¿Me seguís? Y una vez que termina la sesión de acupuntura, quito las agujas del cuerpo y las agujas de la oreja las sustituyo por terapia semipermanente. En función de que quiera más intensidad, más tiempo, menos tiempo de reacción. Pero no pongo dos orejas, pongo una. ¿Por qué? Porque el estímulo permanente acaba por no producir estímulo. Se adapta el organismo. Con lo cual, en una sesión pongo la oreja derecha, en la siguiente la oreja izquierda. Dejo descansar a la derecha, en la siguiente la derecha y luego la izquierda. Y así mantengo viva la oreja. Y me va a provocar estímulo siempre, porque 15 días con el mismo estímulo la oreja al final no estimula. ¿Entendéis o no? Por eso, generalmente, vuelvo a repetiros que hay muchas, se elige la oreja dominante. La oreja dominante es el test de la prensión. Esto es, individuos que son zurdos, pero que socialmente se han hecho derechos, pero siguen siendo zurdos. Cuando hay una alarma, tira la zurda, no la derecha. Por lo tanto, una manera de saber si eres zurdo o no es tirar un objeto y que lo agarre, sorprenderle. Y si tiras un objeto y va con la izquierda, ese es zurdo. Entonces tenéis que ponerle la oreja izquierda.
Sí, también. Y antes del aplauso. Antes del aplauso, el aplauso, la que pega es la dominante y la otra es la... Hay muchos test. Pero el paciente no lo puede saber, porque si no, no sabe si hacer así o así. Acaba. No se puede decir. Nada más que sorpresa. La mejor reacción es la presión. Un lapicero, cógeme esto. Plas. Ese es el signo de la lateralidad. Y a partir de ahí tratas esa oreja, la oreja izquierda o la oreja derecha. Y después, cada X tiempo, la cambias. Hay otra teoría que dice que las mujeres empiezan por la derecha y los hombres a la izquierda. Bueno, es igual. Es igual. ¿Cómo vais a tener que cambiar? ¿Me seguís o no? Pero, en todo caso, eso es un buen método. Hay otros métodos mucho más agresivos que consisten en cauterizar con una varita de incienso muy finita, cauterizar los puntos de aurícula. Eso lo utilizaba mucho un médico en Valencia para el tratamiento de las lumbociáticas, con resultados importantes en el dolor. Pero claro, él tenía licencia para matar, con lo cual no te iban a denunciar porque, aunque ahora hoy pueden denunciarle, pero de aquella no. Pero a vosotros no se os ocurra cauterizar un punto de oreja, porque podíais entrar en un problema de tipo legal, ¿no? Hay otros que utilizan electroacupuntura en las agujitas, una electroacupuntura. Bueno, todo eso está muy bien. Pero yo os digo mi experiencia. Una vez acabada la sesión de acupuntura, puedo hacer dos cosas. Poner semillas en los puntos de aurículo. Ya vienen unas plaquitas preparadas con semillitas. Si quiero un tratamiento a medio o largo plazo, que no tenga mucha intensidad de efecto, pero sí mucho tiempo de exposición. O sea, tengo que conjugar intensidad con el tiempo. Poca intensidad, pero mucho tiempo. Para eso necesito las semillitas. Porque las semillitas tienen una energía muy sutil, la energía zon, y el riñón es el zon del individuo, con lo cual hay sinergia. ¿Me seguís? Por eso tiene que ser una semilla viva. El problema está en que las casas comerciales hacen importaciones masivas de material de China y las almacenan. Y ese almacenamiento acaba por matar a las semillas, que tienen un tiempo de vida. Y lógicamente una semilla muerta no hace nada. Con lo cual mucha gente está utilizando el aurículo sin resultados porque el material que utiliza es un material inerte. ¿Así es o no? Y las bolitas imantadas les pasa exactamente igual. La bolita imantada, si es de acero, en unas semanas pierde el imán. Tienen que ser bolitas de tierras raras. Y las tierras raras son caras. ¿Me entendéis o no? Con lo cual, ni bolitas imantadas ni semillitas. ¿Por qué? Porque están muertas. O tenéis la garantía de que ese material está activo, o si no, generalmente fracasa el tratamiento. ¿Sí? Ya no se trata de saber o no saber, se trata de aplicar algo que esté activo. Por eso, yo he tenido muchas polémicas con Novasan y con Ecotienda, porque yo se lo digo, vosotros, yo voy a informar a los alumnos adecuadamente, ¿eh? O renováis el material o no os van a comprar, por lo menos de mi parte. Hay un artesano en Valladolid que se llama Tura, que te hace las placas en el día y te las manda en el día. Claro, una alternativa muy válida es que vosotros compréis las placas a Tura y luego, si queréis, las hagáis vosotros. Porque con que compréis 50 gramos de alpiste, ya tenéis para hacer 200 placas. Pero tenéis que tener el molde. Entonces podéis fabricar vosotros vuestras placas artesanalmente.
Si tenéis el molde, que es una placa de estas, esto es una placa de semillas, ¿de acuerdo? Pues compráis una placa, una de semillas, otra de bolas o lo que queráis, y ya tenéis el molde. Luego ponéis las semillitas, esparadrapo por encima y con un bisturí las cortáis y ya está. ¿Me entendéis? Y tenéis la garantía de que eso funciona. Pero si no, no hay garantía. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha venido la reacción, ha venido la utilizar terapia agresiva en la oreja con los arpones, porque esos funcionan de todas, porque son subdérmicos. Lo que pasa es que, claro, ese efecto es muy intenso y de poco tiempo de duración. Con lo cual, para los procesos agudos está muy bien, pero después se acabó. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen de utilizar esas semillas? Estas semillas, como máximo 1 año, porque están tapadas sin oxígeno y aunque es poroso el esparadrapo, se llegan a morir. Las semillas duran mucho tiempo porque tienen el foam, pero si están cubiertas se agotan en 1 año. Por eso todo este material que tenga larga estancia almacenado, al final pierde sus características. ¿Entendés? ¿Una semilla más especial que otra para otro va a ser igual? ¿Qué va? Aquí ponen semen Baccaria, que es la que dicen que es la china, pero es igual. Tú coges el alpiste del pájaro y te vale igual. Pasa a ser el diámetro, que puede ser más grande, más. La mostaza es buena, siempre que tenga azón, porque lo importante es que tenga azón, claro, porque el azón es la energía más sutil y tiene sinergia con la oreja. Entonces, por eso es fundamental el material, para que haya una buena respuesta. Así que podéis pedir isolatura, habláis con Merche, por ejemplo, que os haga un pedido de 2 placas para cada uno, o lo que sea, y una vez que las tengáis ya podéis utilizarlas. El que quiere, y si no, que lo siga pidiendo, porque al fin y al cabo, no sé si vale 6 o 7 euros, lo que valga. A lo mejor no te merece la pena ni andar haciéndolo. Porque es muy... Valladolid. Este hombre es un señor mayor. No, él tiene una prensa en su casa, tiene 70 años. Un tío muy majo, Paco Tura. Y tiene una prensita y cuando le llamo, le digo, Paco, hazme 10 o 12. Me las hace, me las manda y ya está. Es un artesano, no tiene comercio ni idea. Pero sé que eso es de garantía, claro, porque lo hace en el momento. Y lo otro, lo de Novasan, puede o no puede, la garantía. Bien, hay otras personas que utilizan calor en el punto. O sea, una vez puesta la aguja, le meten al extremo de la aguja, le meten calor. Yo no soy partidario de eso, ni de la cauterización, ni de la electroestimulación de las agujas en oreja. Si bien es verdad que hay algunas investigaciones para el tratamiento de drogadicciones con electroacupuntura de puntos de oreja, pero está en fase de investigación y está. Yo no lo utilizo, yo utilizo las semipermanentes en los casos agudos que necesito una respuesta inmediata, por ejemplo el tabaquismo. No ando con semillitas, le meto los arpones a tope, porque necesito una respuesta ya. ¿Me seguís o no? Entonces le meto estímulos intensos. Pero en un proceso crónico, antiguo, no se me ocurre ponerle arpones. Le pongo las semillitas, es un proceso que va con el tiempo y se acabó. Porque además, si castigo demasiado la oreja en fase inicial, luego voy a tener poca respuesta. Es mejor poquito a poco, pero que haya respuestas. Por eso las semillitas cumplen ese papel tan interesante. Ventajas terapéuticas, aquí está la clave, ¿no? El aurículo es muy fácil de aprendizaje. Hoy vais a salir de aquí con aurículo, creo, aunque he perdido casi toda la mañana en lo otro, pero bueno, creo que nos va a dar tiempo a que podáis hacerlo por la tarde. Es un fácil manejo, solamente necesitáis, en principio, un aparato de estos, unas placas y un bolígrafo y unas pinzas, con lo cual todo el equipo se
se traduce en 100 euros y podéis hacer maravillas. Maravillas. Hay gente que se gana la vida con la oreja, ¿eh? Y se la gana bien. Con lo cual, de fácil aprendizaje, que os va a permitir ya abordar ciertas cositas, empezar a experimentar. A partir de mañana ya oreja que cojáis, oreja que tenéis que sacudir. No hay ausencia de efectos secundarios ni colaterales, o sea que no hay ningún problema. Únicamente mujeres embarazadas, lógicamente, porque es muy abortiva la oreja, no por otra cosa. Y se puede utilizar tanto como complemento de la somatopuntura, como tratamiento en los problemas de tipo neuroendocrino, clave. Muchos problemas de tipo endocrino, si hubieran cogido a tiempo la oreja, los hubiera solucionado. No así la acupuntura. ¿Entendéis o no? La acupuntura no es para el sistema neuroendocrino. La acupuntura es para el sistema Zanfu, para el Qi, para el Sue. Para el sistema neuroendocrino es la oreja. Por eso hay una sinergia y hay una unión entre ellos. Metodología. La metodología es simple, ¿no? Higiene y material de desecho para evitar problemas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podéis hacer es, cuando el paciente viene y se ha acostado en la camilla, antes de clavarle las agujas en el cuerpo, con una pinza y un algodón y agua oxigenada, limpiáis la oreja. Sin forzar, no irritéis la oreja y la dejáis descansar un rato. Porque si la manipuláis mucho, se hace reactiva toda. No le tiréis de la oreja. Por lo tanto, una limpieza previa es buena, porque si hay restos de cera o de polvo, va a enmascarar el barrido electrónico. ¿De acuerdo? Lateralidad ya la sabéis, la oreja dominante. Aunque eso también es relativo, ¿no? Referencia en la localización electrónica. Esta es la clave. Esta es la clave de la metodología. Sabéis que la oreja va a tener un punto dominante, que es el punto riñón. Porque la oreja es riñón. Y ese punto lo vais a ubicar aquí, aproximadamente en lo que es la concha cimba, en la parte superior. Aquí está el punto riñón, 95 PA. Y este punto tiene que estar al mismo nivel energético que un punto situado aquí, que es el 55 PA, que es el segmen. Aquí se genera una vertical. Esto trata el aspecto psíquico de la enfermedad y esto trata el aspecto somático de la enfermedad. Por lo tanto, el punto más reactivo de la oreja, junto con el 95, el riñón, es el 55. Esto es. Esto se llama, ¿cómo se llama eso? Foseta navicular, una depresión que hay en la concha, en el antihélice. Aquí hay un punto, que es el 55 PA, que es el punto Sen, Men, la puerta del espíritu. Y aquí hay un punto, que es el 95 PA, que es el riñón. 95 punto auricular. Estos puntos tienen que estar aproximadamente al mismo nivel de verticalidad y tienen que ser los puntos más reactivos de la oreja. En circunstancias normales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿yo qué hago? Como lógicamente chequear el 95 PA, que está aquí, es mucho más difícil que chequear el 55 que está aquí, que es externo. ¿Me seguís o no? Lo que hago es chequear el 95. Entonces yo paso el aparatito por aquí, el electrónico, y cuando llego a él, que además es un punto que se ve a simple vista, en muchos casos, en otros cuesta más, pero las personas que tengan trastornos emocionales es evidente, se ve una manchita. Ese punto
Es muy fácil de detectar, tanto visualmente como electrónicamente, con lo cual lo que hago es detectar este. Y cuando detecto este, yo ya sé el nivel de intensidad del sonido. Pi. Vale. Porque al aparato le pongo un nivel de sensibilidad medio, un 5, va de 0 a 10, y pongo 5, ¿no? Si veo que no me responde porque tiene poca sensibilidad auricular, subo a 7. Si es demasiado, le pongo a 3. Voy regulando el nivel de sensibilidad con el aparato. Y cuando llego aquí, lo pongo en el punto que suena o no suena, en el umbral. ¿Me seguís o no? Y cuando ya sé que eso está en el umbral de sonar o no sonar, ya está tarado el aparato. Cada vez que haya un punto que suene, es un punto reactivo. ¿Entendéis o no? Entonces empiezo a chequear todas las columnas, empiezo a chequear todo el hélice y el antihélice, empiezo a chequear los órganos internos. Y cada vez que me da un puntito, que voy aquí, que veo pit, pit, hago así. Y le miro al paciente. Sí, efectivamente, es un punto relativo, el paciente me va a decir quieto. Si no, nada. ¿Entendéis o no? Uno por uno. Y eso es. Entonces, chequeo y cuando lo haya localizado y confirmado, con un lapicero negro de esos de tinta, marco. Y sigo el chequeo. Y cuando encuentre otro, claro, yo ya sé lo que hay que chequear. Porque si quiero chequear una epicondilitis donde está el codo, yo sé que tengo que ir aquí. Porque cuando quiera llegar aquí, si no sé que ahí está el codo, ya reactivo todo. ¿Entendéis o no? Tengo que saber lo que quiero buscar. Esto no es un sistema diagnóstico, que puede serlo. Es un sistema de tratamiento. Entonces yo voy a tratar algo que yo ya sé. No voy a hacer ahí invenciones diagnósticas, ¿me entendéis o no? Como sé que este señor tiene una gonalgia, pues yo tengo que ir aquí, que aquí está la rodilla. Porque si estoy detectando todo, cuando llego a la rodilla ya reactivo todo. Tengo que tener una idea de configuración espacial de lo que es la oreja. Lógicamente la oreja es muy fácil. ¿Aquí qué estará? La cabeza. ¿Y aquí qué estará? Los dedos del pie. ¿Y aquí qué estará? La columna. Y aquí estará la cadera. Esto es el diafragma. Por lo tanto, aquí abajo ¿qué está? El corazón. ¿Y aquí arriba qué está? El bazo, el hígado, el riñón. Y si quiero buscar el codo, tengo que ir por aquí, que está en la escafa. Si las cervicales estarán aquí, al lado de la cabeza. Y aquí estarán las cosigias. Es lo más fácil. Las 2:20. Coño. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tenéis vosotros la configuración espacial, es muy fácil dirigiros. Entonces, eso es una premisa. Saber dónde está el codo, la rodilla, las cervicales y los órganos internos. Pero sobre todo y fundamentalmente, el punto de referencia energético va a ser el segment, que es donde yo voy a poner el aparato de detección electrónica. Y a partir de ahí, todo lo que suene me está diciendo que hay que chequearlo. No necesariamente que sea un punto reactivo, tengo que confirmarlo. Entonces voy y con el mismo aparato lo confirmo. Luego ya no voy a utilizar eso porque cuando tengo práctica clínica con esto me sobra. Y cuando ya tengo mucha experiencia ni esto tampoco. Con el mango de la aguja sé dónde. ¿Entendéis o no? Pero claro, es un proceso.